Seguimos con más cosas. Hoy queremos conocer un estudio que nos preocupa y preocupa a los profesionales. 1 de cada 3 adolescentes en la Comunidad Valenciana hace un uso problemático de Internet y también de las redes sociales. Hoy está con nosotros Juan Pablo Peñarrubia, es vocal y vicepresidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Informáticos. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Un placer. Habéis llevado a cabo este estudio de manera, bueno, pues ante la situación tan problemática que viven los adolescentes. ¿Cómo ha sido? Sí, es una iniciativa de UNICEF, ¿sí?, en la cual los profesionales de ingeniería informática a través de los colegios hemos colaborado, y sí, es un hecho bien conocido, ¿no? Es por la preocupación que hay por el uso de la tecnología, los dispositivos, las aplicaciones, los videojuegos por parte de los jóvenes. Bueno, se han realizado en 27 centros de enseñanza secundaria obligatoria. Arroja datos realmente preocupantes que vamos a conocer. El 91,3% se conecta a Internet todos o casi todos los días. Juan Pablo, este es el primer dato que sorprende. Sí, así es. Es decir, el estudio es nacional, como bien dices, esos datos son de la Comunidad Valenciana, pues son muy parecidos, donde ha habido como unos 4.000 participantes de edades, digamos, de los centros de estudios de institutos de la Comunidad Valenciana. Y sí, es muy curioso la intensidad de uso de la tecnología, que bueno, lo que hemos hecho es medirla, que es lo importante, ¿no? Hay, por ejemplo, un dato muy curioso en que esto ocasiona una cuarta parte de nuestros jóvenes discusiones en casa, por ejemplo, ¿no? Conflictos familiares. Que el informe revela, ¿no? Revela esa realidad cruda, que así está. Adicción a los videojuegos es otro de los temas que arroja este informe, y además esta adicción presenta niveles más bajos de integración social, familiar y satisfacción con la vida. Sí, esto está relacionado también, digamos, con otras componentes en la evolución, esa configuración de la personalidad, que precisamente esta es la edad más delicada, ¿no? La preadolescencia y la adolescencia. Y estamos hablando de que en la Comunidad Valenciana, pues prácticamente 1 de cada 5 de nuestros jóvenes puede tener problemas de adicción a los videojuegos o incluso a los juegos de azar y con otra componente también de apuestas, etcétera, que están proliferando tanto últimamente. No estar presente en redes sociales es un hecho excepcional, dice este informe para los estudiantes valencianos de la ESO. El 99% está en alguna red social y el 86% en 3 o más. Sí, en 3 o más. Cuantificar esto también ha sido un dato muy relevante arrojado por el informe, porque nos lleva a ver no solo la intensidad del peso que esto tiene en la relación de nuestros jóvenes y en la comunicación, sino además cómo lo utilizan, ¿no? Porque tienen hasta varios perfiles en cada red, y dependiendo de con qué grupo se van a relacionar, es decir, para la familia tienen un perfil. Efectivamente, para la familia tienen un perfil y con los amigos a lo mejor tienen otro perfil en la misma red social. Entonces digamos, dar luz sobre este uso real es muy significativo, y sobre todo esta componente relacional. De hecho, en el informe utilizamos el término no TIC, que es tecnologías de la información y las comunicaciones, sino TRIC, tecnologías de la relación y la información y las comunicaciones. Es decir, el componente relacional, además en esa edad es crítica, ¿no? El componente interrelacional con los demás tiene un peso enorme en la vida de todas las personas, también de los adultos, pero en la adolescencia se cabe todavía más, porque están creando sus grupos y creando sus redes relacionales. Más datos que nos alarman. Reconocen estos jóvenes que un 60% casi ha contactado con desconocidos a través de Internet, de chats o de redes, y un 62% ha aceptado también a desconocidos en redes sociales. Esto nos alerta, ¿no?, de lo que puede estar pasando. Sí, lo que nos muestra es que hay una parte de la educación, de esa educación relacional de los jóvenes, que digamos que hay que adaptarla a este nuevo canal relacional que son las redes sociales, y no hay que tener, digamos, miedo simplemente por tener miedo, sino que hay que actuar con prudencia, y sobre todo hay que hacer que ellos sean conscientes de que Internet da un anonimato que puede ser mal utilizado y que puede tener detrás intenciones que no sean honestas. Claro, cuéntanos, porque hay un apartado de sexting y ciberacoso. Aquí es donde las alarmas deben sonar.
Sí, prácticamente creo que era el 46%, es decir, prácticamente la mitad de los jóvenes ha recibido en algún momento algún tipo de contenido, fotografía, etcétera, de tipo sexual utilizando algún canal digital. Claro, es decir, esto muestra, es la punta del iceberg, pero es muy relevante porque prácticamente es la mitad. Y en el caso del ciberacoso, además lo vemos también periódicamente a través de diferentes noticias de medios de comunicación, en esta edad en la que tan importante para los jóvenes es precisamente esa la popularidad y la configuración de su red de amigos y de su propia imagen, efectivamente los medios digitales y su uso realmente es doblemente peligroso porque en el ciberacoso entre iguales los jóvenes que acosan a veces no son conscientes de la trascendencia del ataque y del malestar y de la tensión que ocasionan, digamos, al acosado. Es decir, lo pueden ver como una cosa de broma o como una cosa, pero que es acumulativo y muchas veces lleva a problemas muy, muy graves en depresiones y, bueno, en fin, a veces cambios de colegio, es decir, dinámicas en las que hay que estar alerta. En este caso, muy importante, no solo en el entorno familiar, sino en el ámbito educativo. De hecho, se está haciendo mucho en esto. Juan Pablo, seguro que desde casa los padres que nos estén viendo se están viendo totalmente identificados, alarmados, preocupados. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo tratamos esta situación con nuestros hijos? Bueno, como en casi todo, la informática es un medio. Sí. Entonces, aquí lo importante es entender que a los adolescentes en todo hay que acompañarles. Entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar interés por todo esto e intentar acercarnos a ello, es decir, no sin dramatizar, es decir, sino aceptando que esta es la sociedad en la que vivimos y por lo tanto es un canal más, un mecanismo más que gestionar bien. Y a la hora de, pues, por ejemplo, del día a día, pues como nos suelen engañar sobre cuánto tiempo juegan, sobre todo el tiempo que no están en casa, claro, pues hay mecanismos sencillos, como por ejemplo todos los teléfonos móviles registran cuánto tiempo se usa cada aplicación. Por lo tanto, por ejemplo, para los padres es relativamente sencillo saber cuánto tiempo ha estado utilizando un determinado juego o utilizando las redes sociales en el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Quizá lo más importante es que los padres lleguen a conectar, a hacer entender a los adolescentes que esto no se hace por capricho, que no se trata de agobiarles ni de restringirles gratuitamente, sino que realmente los seres humanos estamos construidos así, y todos, nosotros también cuando teníamos esa edad, y que hay un componente de necesidad de interacción presencial que es crítico en la configuración de la personalidad durante la adolescencia y que los medios tecnológicos están haciendo estragos en ese ámbito sin querer. Es decir, el joven no es consciente y a veces la familia puede llegar tarde y las alarmas saltar ya cuando realmente hay un problema ya relacional o de autoestima o de depresión, etc. Es decir, comunicación, algo de control, ¿no? Control absoluto, si podemos, ¿no? de cómo están utilizando y tratarlo de una manera que no sea muy, muy directa para que no se vean tampoco intimidados en este aspecto. La adolescencia, tratarla, no es fácil. Bueno, comunicación siempre con un adolescente quizás es lo más importante, ¿no? Yo no diría control absoluto, en absoluto. Además es una receta que con un adolescente no va a funcionar nunca. Seguramente generará la reacción contraria. Sí. No, por eso hablaba de acompañamiento. Es decir, el adolescente no tiene que ver esto como que sus padres están intentando inmiscuir en su vida personal o que están intentando restringir sus actividades de una manera, sino confiar, ya digo, con este relato, porque es así, es que estamos construidos así y en esos años de nuestra vida, cómo nos relacionamos, qué tipo de actividades hacemos, resulta que nos transforma y nos puede transformar para bien, potenciando muchas de nuestras habilidades o para mal. Digamos, penalizando muchas de nuestras actividades precisamente de relación, que es de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Entonces esto hay que hablarlo específicamente y no hay que minusvalorar a los adolescentes, que lo entienden, que a veces son más largos de lo que nos creemos. Eso es cierto. Las cosas. Bueno, pues Juan Pablo, todo un lujo haberte tenido con nosotros esta tarde. Juan Pablo Peñarrubia, vicepresidente del Consejo General de esos colegios de Ingeniería Informática, que hace una labor importante y sobre todo dándonos a conocer informes como los que habéis llevado a cabo de la mano de UNICEF. Gracias, cuídate mucho. Silvia, ¿me permites un momento? Claro. Simplemente invitar a nuestros televidentes entre los días 6 y 8 de abril. Celebramos semanainformática.com aquí en el Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana, que es el principal evento de tecnologías de la información de la Comunidad Valenciana, y simplemente invitarles, tienen toda la información en nuestra página web y, en fin, tratamos temas, por ejemplo, como estos, no solo temas muy técnicos de ingeniería informática, sino temas de impacto social como el que hemos visto hoy. Bueno, pues una cita importante.
importante, la recordaremos desde esta casa. Gracias, Juan Pablo, buenas tardes. Gracias, Silvia.